Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estallido social en Cuba es el tema. Sostenemos en primer lugar que hay que respetar la soberanía de Cuba y rechazar toda injerencia externa en sus asuntos. Las soluciones a sus problemas pasan por el mismo pueblo cubano. El domingo 11 de julio, miles de personas se manifestaron en numerosas ciudades y pueblos de Cuba reclamando cambios y mejores condiciones de vida. ¿Cuáles fueron las causas sociales, económicas e históricas de las recientes movilizaciones? ¿Cuál la situación actual después de las protestas? ¿Cuál es el estado de la economía de la isla? La importancia de los derechos humanos y las libertades que demanda el pueblo movilizado. El tema del bloqueo económico y las sanciones anunciadas por los Estados Unidos recientemente. Para hablar de este y otros temas, desde una perspectiva explicativa amplia y para salir de los maniqueísmos, hemos invitado a Ariel Dacal Díaz, académico cubano, doctor en ciencias históricas. Te mando un fuerte abrazo, Raúl, hasta Montevideo, Uruguay, y te cedo la palabra. Bueno, Ariel Dacal también es miembro del Centro Martin Luther King, este prestigioso centro de La Habana, Cuba. Ariel, buenas, y quiero que primero nos cuentes un poco cómo está siendo la vida cotidiana, qué se respira hoy en la calle, el ambiente cotidiano en la calle de La Habana, donde tú estás. Sí, bueno, buenos días, gracias por esta oportunidad. Y ahora mismo estamos luchando contra el bloqueo con el tema de la conectividad, ¿no? Y estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para poder compartir este rato. A ver, la calle está en la calma después de una tormenta. Es una calma tensa, es una calma en expectativa. Retorna a una vida cotidiana que no es una vida cotidiana de calma, es una vida cotidiana de tensión, de incertidumbre, de angustia, pero técnicamente hay un control sobre las manifestaciones, no se están sucediendo. Hay como un acomodo de fuerzas, de criterios, de valoraciones sobre lo que ha estado aconteciendo. Concretamente en La Habana, y sobre todo la zona en la que yo me muevo en La Habana, porque La Habana no es una ciudad muy pequeña, está en calma, es decir, no hay movilizaciones, no percibo la cantidad de efectivos militares que en algún momento hubo. Esa es la situación que se puede ver y describir de La Habana en estos momentos. Ya nos has adelantado que la conexión de Zoom no existe en Cuba, que Zoom está bloqueado. Sí. Me imagino que estará bloqueado como parte del bloqueo de Estados Unidos. El otro día desde Quito, Juan Carlos Guanche me decía que él sacó un seguro de salud para viajar y se lo negaron el seguro de salud por ser ciudadano cubano, un delirio, ¿no? Pero ¿cómo es tu vida cotidiana, Ariel? ¿Cómo es tu vida para ir al almacén a comprar alimentos, para ver la televisión, para salir a cualquier paseo? ¿Cómo es tu vida cotidiana ahí en La Habana? Tensa, la define la palabra tensa, con accesos insuficientes a todas las cuestiones que estás mencionando. Es decir, yo tengo 47 años y viví el periodo especial, el llamado periodo especial después de la caída del socialismo, toda la crisis que vino, y hoy yo siento que hay una situación mucho más compleja que en el momento, porque los rasgos sociales, las características de la sociedad en la que estamos viviendo se nos hace difícil para el transporte, se nos hace difícil para la adquisición de medicamentos, casi punto menos que imposible. Los alimentos también, aunque hay una distribución básica que se intenta hacer lo más igualitario posible, no es suficiente y las alternativas para complementar eso son cada día más complejas y sobre todo inestables. Es decir, lo que puedes crearte un circuito de consumo mínimo en determinadas colas, con determinados puntos de revendedores, y a la semana siguiente ya ese esquema se te deshizo porque o no está el producto o demasiada gente conoce el lugar y va a las colas o ya los revendedores no tienen. Se está haciendo complicado, sobre todo el tema de la alimentación. Ciertamente está tensionando la situación. O sea, tú nos dices, Ariel, tensión
inestabilidad, escasez, y dibujas una situación que es más compleja aún que la que se vivió en el periodo especial. ¿Qué margen tiene hoy el gobierno o la sociedad cubana para resolver estos problemas? A ver, yo creo que esta pregunta que tú me haces nos conecta indirectamente con una de las causas de lo que aconteció el 11 y el 12 de julio. Y tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Primero, el retardo de determinadas reformas económicas que a destiempo y en medio de una profunda crisis por la pandemia a nivel global, quiero decir, ha llevado la posibilidad de gestión de los recursos a extremos porque los recursos no están, ¿no? Y al mismo tiempo acompañado de una perversa arremetida del bloqueo que de verdad es algo inhumano, es algo que creo que solo Haití en América Latina, cuando se atrevió a hacer una revolución, pagó caro con un bloqueo similar al que estamos sintiendo acá, ¿no? Y los márgenes de maniobrabilidad hoy mismo están en destrabar una reforma que está trabada en el área de la agricultura, en el área del comercio exterior, en el área de la diversificación de las formas productivas, pero en condiciones muy, muy, muy complejas de falta de divisa, profundización ya del bloqueo y la cacería inhumana a todo movimiento financiero cubano, y ese es el escenario. Ahora mismo, a partir del 12 y del 11 y del 12 de julio, el gobierno ha empezado a tomar algunas medidas más de aflojar en flujos cotidianos, como por ejemplo la posibilidad de importar alimentos, aseo, medicamentos por las personas naturales, y eso pudiera aliviar un poquito, pero realmente ahora mismo no veo un cambio a corto plazo significativo como el que evidentemente se está demandando. Ariel, una de las cosas que sucedió después de la caída de la Unión Soviética durante el periodo especial fue un crecimiento fuerte de la agricultura urbana, pequeños huertos urbanos que a muchas familias les brindaron un respiro desde el punto de vista de la alimentación. Y siempre es sorprendente que Cuba dependa tanto de la importación de alimentos cuando hay muchas tierras cultivables. ¿Hay alguna posibilidad de que se retome o se intensifique este autocultivo por parte de las familias para paliar un poco la escasez de alimentos? Bueno, esa ha sido una de las estrategias que se han retomado ahora mismo en el ciclo de la pandemia. Y hay muchas personas cultivando sus pequeñas huertitas, sus patios, hay varios programas y que ciertamente en el periodo especial, en la salida del periodo especial, dieron un resultado importante. Ahora, a tu pregunta yo la quiero problematizar un poquito. Y el hecho es, si eso es una respuesta a la crisis o es una propuesta estructural de la manera de producir alimentos en Cuba, ahora que específicamente estamos hablando de Cuba. Y yo creo que el límite que tuvo esta propuesta fue precisamente esa, que fue una respuesta a la crisis y no fue una apuesta estratégica para un cambio estructural sostenible en la producción de alimentos. Y ahora vuelve otra crisis y vuelve entonces a activarse, alimentarse, proponerse una estructura que lleva tiempo también, lleva tiempo, suficiencia, etc. De todas maneras, la agricultura en Cuba, igual que en cualquier otra parte, necesita de producciones más grandes, de producciones más sistematizadas, de producciones más vinculadas, más conectadas entre agro, industria, transporte, es decir, y esa infraestructura, esa lógica está hoy en condiciones bien deterioradas. Por ejemplo, hoy se ha criticado en varios espacios que hay producción en el campo, quizás no suficiente para la alimentación que necesitamos, pero hay producción en el campo, pero se echa a perder, se pudre, porque no hay manera de transportarla a la ciudad, es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que si bien la agricultura urbana, como en su momento dio una respuesta, ahora está dando una respuesta, pero no es suficiente. No es suficiente
Y las medidas tomadas recientemente en el agro, al parecer están dando algunas señales de incrementar la producción, pero insuficiente para las demandas, insuficiente para hablar ya de una estabilidad en el corto plazo en ese sentido. Hace un par de días se tomó una medida que no la he visto pública, pero la estoy viendo en los lugares donde venden productos del agro, y es la liberación de algunos precios, ¿no? Y por supuesto a la lógica de oferta-demanda, y acentúa evidentemente la desigualdad. Es decir, productos que en Cuba son muy simbólicos de la abundancia, como puede ser la malanga, es un producto que tiene mucha carga simbólica, estaba perdida, no había, ya apareció de buena calidad a unos precios excluyentes, ¿no? En este mercado libre. Igual la carne de cerdo, que estaba perdida, ya empieza a aparecer de manera más estable, pero a unos precios excluyentes. Entonces, el gran problema no solo es producir, sino cómo generar un acceso lo más equitativo posible a ese consumo. Claro, tú aquí planteas, Ariel, un tema bien interesante, y es la falta de un proyecto estratégico que tenga una soberanía alimentaria de Cuba, ¿verdad? O sea, Bueno, que Cuba tenga no te digo una total autonomía, autosuficiencia alimentaria, pero sí que vaya en ese camino. sí, de hecho se ha aprobado recientemente una política sobre la soberanía de educación alimentaria en Cuba, porque la soberanía pasa también por otra cultura de la alimentación, de lo que comemos, cómo lo comemos. Es decir, eso está en los proyectos, ha sido aprobado recientemente, lo que es también uno de los grandes decisiones concretas, en la estructura concreta para producir los alimentos, en la descentralización de las decisiones, la autonomía de los territorios para producir, comercializar sus productos, ha tenido muchos escollos en el camino. Ha habido muy buenas intenciones, muy buenas políticas, muy buenos planteos, pero ha habido se ha cercenado mucho por la estructura burocrática que ha dilatado o deformado muchas de estas buenas ideas. El asunto concreto es que sí, está planteado en documentos oficiales, políticos, normativas, la idea de la soberanía alimentaria, la necesidad de la soberanía alimentaria, en realidad se le llama seguridad alimentaria, ¿no? Como lo nominalizan, es como seguridad alimentaria, que sabemos que hay una diferencia entre uno y la otra. Y esta seguridad alimentaria, que está pautada, que tiene elementos estratégicos y de procedimiento muy, muy interesantes, llega en un momento que en concreto el sostén de la producción alimentaria en Cuba no llega. Cuba importa más del 60% de los alimentos. En este momento se han disparado los precios de los alimentos en el mercado mundial, y Cuba no tiene ingresos en divisa, y la estructura productiva, amén de los cambios, no es suficientemente generadora de productos, y esto es lo que describe la situación. En concreto, sí hay un pensamiento estratégico respecto a la seguridad alimentaria, existe, sí se están dando pasos, algunas medidas en el agro cubano, pero que todavía no se ven con la urgencia que deberían verse en la mesa de las cubanas y los cubanos. Claro, tú colocas un tema que es muy común en las revoluciones socialistas, que ha sido, que es el control burocrático minimalista, o sea, que llega a todos los poros de la sociedad y que se ha convertido en una traba para que estos proyectos estratégicos se hagan realidad. Pero yo encuentro también otra diferencia con los años 90 del periodo especial, y es una juventud desesperanzada. En aquel momento todavía había como recursos morales en Cuba para decir, bueno, nos apretamos el cinto y seguimos, ¿no? Pero ahora parecería que hay un sector importante de la sociedad que ha perdido la esperanza. ¿Eso es así, Ariel? Ciertamente, y yo creo que este dato que tú estás poniendo es uno de los más complejos del actual escenario. Me voy a referir breve a una crisis similar, que no tuvo la connotación que tuvo esta del 11 de julio, pero que se sucedió el 5 de agosto del 94. Es decir, un levantamiento por agotamiento también, por
por las falsas informaciones de Estados Unidos se instigaba en aquel momento a la inmigración, etcétera, ¿no? Y la respuesta que hubo a esa crisis también social, de agotamiento, de caldera, que explota, fue muy distinta a la que hay ahora. Y ahora está asignada por esa desesperanza, por esa deconstrucción de un paradigma. Y en buena medida, porque esta crisis es la crisis ya de la historia de la desigualdad. Es decir, no es una crisis de los 90, hay una frase muy usada en Cuba que es: a la crisis de los 90 entramos todas y todos, pero salimos de uno a uno, y hay gente que no ha salido, ¿no? Entonces, esta crisis que se sucede ahora es la crisis de los hijos y las hijas de la crisis, de la generación que ya nació en crisis. Y una de las principales, diríamos, víctimas de este momento es precisamente la crisis de paradigma, la crisis de la esperanza en un proyecto socialista, o en lo que la gente ha conocido como proyecto socialista por su vivencia. Es un tema importante, ¿no? No está fracasando un modelo del socialismo, está fracasando una manera de comprender el socialismo, una manera de organizarlo. Ahora, lo peligroso de este escenario, lo peligroso de esta desesperanza, lo peligroso de este momento, es que pareciera que todo socialismo es perverso, de que todo socialismo es ineficiente, de que todo socialismo es la vía exacta por la cual no debemos ir, ¿no? Entonces esa idea va ido calando, y esto complejiza un poquito la reconfiguración del modelo, la reconfiguración de lo que en definitiva yo considero que es el punto de debate fundamental, ¿no? Es el proyecto de la Revolución Cubana, el proyecto nación de la Revolución Cubana, o el componente revolucionario del proyecto nación, que es el que tiene que estar ahora mismo a debate. El socialismo es una de las tantas respuestas que se le puede dar a ese proyecto, ¿no? Hoy que está a la palestra y en lo personal por el que yo apuesto. Pero hay que abrir el debate, es urgente, en la reconfiguración de la esperanza que se sustenta en un proyecto país con determinadas características. Y tú mencionas también, Ariel, un crecimiento de la desigualdad. El otro día leíamos unos datos de que en la medida que las remesas que pueden enviar los migrantes son fundamentales, pero la migración ha sido muy desigual, ¿verdad? La población de color, la población negra, recibe muchas menos remesas que la población blanca, por ejemplo. Y esto incrementa la desigualdad que se ha venido potenciando desde la crisis del periodo especial. Exactamente. Hay una racialización de la pobreza, hay una feminización de la pobreza, hay una territorialización de la pobreza, sobre todo en la zona oriental del país. Mujeres negras, pobres, es decir, hay un esquema bastante extendido, y lógicamente la conexión de la migración cubana es mayoritariamente blanca, mayoritariamente de clase media, mayoritariamente, no quiere decir que no hay otros elementos, y como tendencia es el grupo social, el sector social que reproduce determinados beneficios por la inmigración, pero a esto añádale también que ha sido el sector que ha tenido de manera más estable, no por igualdad, sino por oportunidad, acceso a estudios profesionales, etcétera, y han logrado nichos de trabajo, nichos de mercado, nichos de desarrollo, incluso las nuevas formas productivas al interior de la sociedad cubana. Es decir, no solo la desigualdad no está marcada solo por el acceso al ingreso que puede venir de la emigración, sino también con la nueva estructura productiva socioclasista en Cuba. Estos sectores negros, pobres, de regiones de menos desarrollo, por supuesto han sufrido mucho más impacto. Y el dato fundamental que devela eso es dónde fueron los fundamentales estallidos. Claro, en las zonas periféricas, donde está la gente humilde, donde está la gente pobre. Es triste porque son las víctimas y son además los objetos más trabajados por las malas intenciones que vienen desde las pretensiones imperiales. Pero en última instancia eso nos pone un montón de cosas. ¿Quiénes tiraron las piedras? ¿Quiénes rompieron las tiendas de MLC? Negros, pobres, jóvenes. Y eso llevaría a un análisis mucho más profundo de qué información están dando con ese estallido. Sin
por supuesto, desatender la necesidad imperiosa y que tiene que ser colectiva, y que tiene que ser plural, de discernir qué pasó, por qué pasó, cómo pasó y, por supuesto, lo más importante, qué respuesta podemos darle a eso. Pero el dato concreto es que esa gente preterida, esa gente que ha sufrido la desigualdad en sus manifestaciones más crudas, fueron en buena medida quienes salieron a la calle. Fueron en buena medida y lastimados quienes incorporaron la consigna, tendencias que para nada, si está más que probado, tienen como intención mejorar la calidad de vida de esa gente. Entonces, y esto se conecta un poquito con la pregunta anterior que tú me hacías y tiene que ver con la ruptura del paradigma, la ruptura de la esperanza, pero la esperanza es como la física, que no tiene espacio, no hay espacio vacío. Algo la ocupa, algo la recoloca, y estas manifestaciones del 11 de julio nos demuestra que lo está recolocando un discurso construido desde fuera y que para nada tiene que ver con un proyecto de igualdad, soberanía, dignidad, pan y belleza, ¿no? Muy bien, Ariel. Cuba tiene en este momento algunos aliados internacionales importantes. Además de Venezuela, tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Rusia. Yo no tengo claro, por esto te lo pregunto, ¿qué pueden hacer estos países, además de Venezuela, que sé que sigue aportando petróleo, fibra óptica de internet, y otros recursos? ¿Qué pueden hacer Rusia y China en apoyo de Cuba? Bueno, yo creo que el primer asunto, y lo hacen, es blindarnos en el escenario internacional, ¿no? Si los posicionamientos de China y Rusia inmediatamente fueron: a Cuba hay que respetarle, respetar cómo va a resolver sus asuntos internos, y puede ser una fuerza importante para frenar o dosificar cualquier arremetida de mayor rigor a Cuba, con todo esto que hay ahora de la intervención humanitaria, etcétera, que no creo que tenga mucha viabilidad, pero ya está puesto encima de la mesa. Entonces, en ese sentido de la geopolítica, del blindaje geopolítico, por supuesto es una importancia significativa. Y la otra importancia tiene que ver con su conexión con la manera de poder estimular, apostar, empujar al desarrollo de Cuba con créditos, con inversión, etc. Pero no olvidemos, que nuestra querida China y nuestra querida Rusia son países que funcionan en la lógica del mercado internacional. ¿Sí? Amigos con sonrisa, pero en última instancia vienen a hacer negocios en Cuba también, ¿no? No sé, ¿cuáles son las condiciones que tiene Cuba para desarrollar determinados negocios en determinadas condiciones? Entonces, yo creo que esos dos elementos hay que tenerlo en cuenta, y son aliados, indiscutiblemente son aliados. Lo que para mí resulta problemático es que si pasan de ser aliados a ser modelos para el desarrollo cubano, es donde ahí la cuestión empieza a ser un poquito más complicada, ¿no? Claro, el caso de Venezuela es distinto porque China aporta muchas cosas a Venezuela, pero a cambio de petróleo. O sea, Cuba no le puede ofrecer a Venezuela petróleo u otros bienes a cambio de una ayuda determinada. Y como tú dices, evidentemente, tanto Rusia como China son parte del sistema capitalista actual. Son economías de mercado, economías capitalistas, y priorizan los negocios. En esa lógica, no la solidaridad como pasó en otros tiempos, ¿verdad? O sea que esto quiere decir que el panorama es bien complejo, porque en la última votación en Naciones Unidas solo 2 países apoyaron el bloqueo, Estados Unidos e Israel, y aquí estamos en un escenario geopolítico internacional de agudas tensiones, de tendencias a la guerra y al conflicto militar muy potentes. No tenemos más que ver lo sucedido en Siria, en Libia, lo que está sucediendo hoy en Yemen, y una ofensiva tremenda de los Estados Unidos en todo el mundo para desbancar, destruir aquellos proyectos políticos que no se alinean con él. Yo creo que es la primera vez que Cuba sufre una ofensiva en todos los frentes
tan dura en lo económico, en lo diplomático, en lo cultural, en lo financiero, en lo militar, y creo que estamos ante una situación... ¿Lo mediático? En lo mediático, ante una situación muy compleja. Por ejemplo, la revuelta de 2 meses en Colombia se saltó con 80 muertos y decenas y decenas de desaparecidos y de heridos. Sin embargo, en los medios el problema es Cuba, ¿verdad? No el gobierno de Iván Duque en Colombia. Entonces tenemos ese juego tan perverso que está teniendo hoy el imperialismo en el mundo, ¿no? Y no solo un juego perverso, sino que nos complica mucho el debate ideológico. Nos complica mucho buscar unas lecturas sopesadas, una lectura justa, porque es un mundo de mucha polaridad. Y la polaridad además está atravesada por la mentira, está atravesada por las malas intenciones, está atravesada por un uso desmedido, inhumano, injusto del poder, ¿no? Entonces, a veces, como decimos en Cuba, esto nos encabrona, ¿no? Porque es tan evidente. Te pongo un ejemplo ahora de manera muy concreta que a mí lo personal me tiene con una indignación enorme. Biden, dentro de las tantas cosas que ha dicho, habló de la posibilidad, que estaban analizando la posibilidad de mandarle vacunas a Cuba. Cuba, que es el único país de América Latina que ha logrado producir 5 vacunas constituidas otras, y que el mundo tenga que oír de ese señor que nos va a mandar vacunas. Es decir, a veces llega hasta el nivel de la impotencia, ¿no? Frente a tantas mentiras. Tú ponías el ejemplo de Colombia, sobredimensiona cómo se lleva a niveles extremos hacia afuera, quiero decir, la realidad cubana, y como un país que ha dado un ejemplo heroico, hermoso, humano, un gobierno en esas condiciones ha logrado mantener a raya a la pandemia hasta ahora. Es el primer pico que tiene Cuba, y yo digo, coño, pero es que ya no se podía más, ya no se podía resistir más. Y un país que entonces tenía que abrir un poquito para que entrara un poco de turismo, para que entrara un poco de recursos, para coger un poco de oxígeno. Y entonces pareciera que Cuba es el peor país de la pandemia. Cuando, por ejemplo, en el mundo la cifra está en una mortalidad de 2,60, 2,13 en la región, 2,60 en la región y 2,13 en el mundo, y Cuba está en 0,64, aún con el pico que tiene ahora. Entonces, es bien difícil para el debate, es bien difícil para la construcción, es bien difícil para ver además nuestras propias carencias, la propia responsabilidad que hay en Cuba con la situación actual, la manera de gestionar toda la crisis, la propia estructura del modelo. Es decir, a veces caemos ahí como entre paredes de fuerte contenido moral a la hora de tener que desmontar permanentemente tanta mentira, tener que parapetarnos ante tanta injusticia y ya los costos que puede tener esa injusticia, porque ya se está hablando incluso de ayuda humanitaria, intervención humanitaria, ya sabemos lo que esto significa, y al mismo tiempo cómo nos replanteamos de manera crítica, de manera colectiva, de manera democrática, una reconstrucción de nuestras condiciones internas. A ver, Estados Unidos está ahí, el bloqueo va a estar allí y no lo van a mover por muchas razones. Y ya hemos aprendido durante todos estos años que el no diálogo, el centralismo, el totalitarismo, el burocratismo excesivo, un buen camino. Y no es una buena manera de administrar la plaza sitiada. No tenemos garantía de que el diálogo, la comunicación, la construcción colectiva, la cooperación en un contexto en que nos están agrediendo sea la vía, pero al menos hay que intentarla. Ya sabemos que esta otra no funciona y la otra hay que intentarla, pero empezar a hacerlo de manera más radical, más sostenible en un momento de crisis como el que estamos viviendo, realmente le pone elementos de complejidad al escenario cubano. Y cuando hablo del escenario cubano me refiero al proyecto revolucionario nacionalista cubano, no otra cosa. Me refiero a ese tremendo desafío que es el que nos ha acarreado además mucho castigo por los grandes centros de poder y lo que por supuesto sustenta toda la dignidad y todo el respeto que merece Cuba a pesar de los pesares. La polarización, nos dice Ariel Dakar, miembro del Centro Luther King de La Habana, es enemiga de un debate sereno, de un debate franco, de la autocrítica, porque claro, cuando tú te haces una autocrítica en un momento de agresión del otro, es visualizado como debilidad, como fractura interna,
Es muy compleja la situación y tenemos una enorme incertidumbre y un enorme temor por lo que pueda pasar en los próximos meses y años en Cuba. Muchas gracias, Ariel. Creo que Mirko querrá hacerte alguna pregunta final, pero en todo caso agradecerte mucho este tiempo. Sí, suficiente explicación, Ariel. Pero, ¿cuáles son las fuerzas que se disputan hoy por hoy en Cuba? ¿Cómo las podrías caracterizar? Hay varios movimientos de artistas, de jóvenes. Esta es la primera pregunta. ¿Y cómo redimensionar el proyecto nacional cubano que tú has definido para que Cuba siga ofreciéndole al mundo un proyecto de humanidad, un proyecto social más justo? ¿Cuáles son los desafíos que tienen los cubanos frente a esta reconstrucción o reconducción del sueño cubano? A ver, un primer dato de la realidad cubana es la pluralidad política, es la pluralidad de enfoques ideológicos que están en el escenario como nunca antes. Y ellas se han manifestado de manera, por supuesto, extrema en esta movilización. Yo creo que hay dos grandes vertientes, dos grandes tendencias. Una primera contraria a la idea del proyecto revolucionario, a la idea del socialismo como forma de viabilizar un ordenamiento nacional en Cuba. Y esta tendencia en sí misma tiene mucho, y esta visión, esta corriente tiene dentro de sí misma muchas tendencias. Y hay otra amplia, grande, que yo la denomino el campo de los revolucionarios en Cuba, que también está llena de matices, que también está llena de significados, que también está llena de contenidos, y todas están a debate. Y todas están a debate de manera, yo diría, no organizada, no sistematizada, no estructurada, en tensión, en muchos casos, entre ambas como grandes tendencias y dentro de las propias tendencias en cada una. Ahora mismo yo no creo que se pueda hablar de movimientos así que capitalicen estas tendencias, ¿no? Puede haber figuras, puede haber alguna que otra organización, pero más que nada es un sentir que se viene, que se encuentra desde la visión política, desde las reflexiones académicas hasta el sentido común. Es decir, todas estas tendencias pueden ser descritas en todas esas manifestaciones. Ahora, el reto fundamental es cómo se organiza la manera de dialogar, de construir, de verificar, de poner sobre la palestra pública cada una de estas tendencias, ¿no? Yo creo que el reto fundamental ahora es cómo establecer una estructura de diálogo para la reconstrucción de un pacto social, ojalá que en base al proyecto de la Revolución Cubana, al proyecto nacionalista de la Revolución Cubana, y cómo él se va a recomponer. Yo creo que ese es el reto fundamental. Cómo se organiza ese debate, y en esto lleva una gran responsabilidad la sensibilidad, la creatividad, la disposición política de las estructuras del poder, de las instituciones políticas vigentes y realmente existentes en Cuba hoy, y por supuesto la manera en que se organizan esos movimientos, de la manera en que se organiza esa demanda, digamos, social, para empujar, para proponer, para producir la realidad de una manera distinta. Una precisión, solo una precisión, el tema del turismo, los procesos de acumulación, los procesos de desigualdad que genera la inversión extranjera en Cuba. Una consideración final, Ariel, sobre esta problemática que conlleva el turismo, que hoy obviamente está en crisis por el tema de la pandemia, el tema del bloqueo. Esto que tú en alguna intervención señalabas como procesos de acumulación y procesos de desigualdad de la inversión extranjera en la economía cubana, ¿y cuáles son las propuestas para solucionar estos desajustes, podríamos decir, en la economía nacional cubana? Bueno, pudiera resumirse en que es la entrada de la lógica del capital a un proyecto que intenta socialización del poder, socialización de la producción, socialización de los servicios, socialización de la política. Yo creo que el impacto simbólico y verificable, que tiene que ver en la simbología, por ejemplo, del tipo de consumo, que tiene que ver con que personas que trabajan en esos sectores tienen determinados beneficios económicos, que no tienen trabajadoras y trabajadores que están vinculados a la producción en otros sectores, no están beneficiados, y lógicamente esto va
configurando, construcción de sentido para la gente, ¿no? Y esto impacta. Y esto impacta entonces también en la estructura socioclasista, que hay gente que tiene acceso a bienes y tiene posibilidades, por ejemplo, de algo tan importante como el ocio, por ejemplo, o el consumo de alimentos, o incluso ya en Cuba hay familias que pueden viajar al exterior de vacaciones. Es decir, pueden viajar de vacaciones a Europa. Y tiene que ver con su desarrollo productivo en Cuba. Y hay personas que no pueden, ya hay familias que no pueden ir una vez a la playa en las vacaciones. Entonces, son elementos que van configurando, por supuesto, la cotidianidad de la desigualdad. Y sobre todo la configuración de un imaginario que tiene que ver con cuáles son mis sentidos de vida. ¿Por qué yo voy a apostar? ¿Cuál es el caminito que debo coger para vivir mejor? Un proyecto colectivo en que busquemos una distribución lo más justa posible, en que además se produzcan bienes, servicios con calidad, a que podamos acceder todas y todos, o un sálvese quien pueda y quien logre colocarse en los nichos más estimulantes de los sectores productivos en Cuba y por supuesto pueda tener una vida más llevadera, ¿no? Yo creo que estos impactos tienen una carga teórica en el impacto de la lógica del capital en un proyecto de socialización, uno. Dos, en la cotidianidad de la desigualdad, por otra parte, y otro en la ecología, en el deber ser, en los sentidos que se van construyendo, valga decirlo, en el sentido común, ¿no? Te agradecemos tu tiempo, esperamos poder verte en algún momento, en algún lugar del mundo, y mucho ánimo y mucho pa'lante en esta situación que están sufriendo. Ojalá. Muchas gracias, Ariel. Un fuerte abrazo, querido Raúl, como siempre. En eso estamos, hermano. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.